gracias por la bendición tan grande que tenemos de estar con ustedes a través de este medio. Hoy, día 2 de julio del año 2018, y por aquí apenas empezamos a comenzar el mes y ya tenemos 2 días. Fíjense cómo se van los días, pero bueno, la Biblia dice que los días, ¿verdad? En los postreros días, los días se iban a cortar por causa de los escogidos. Así que mi hermano, mi hermana, es una bendición muy grande estar con ustedes como todos los días a esta hora. Espero que usted esté muy dispuesto, muy listo para recibir, para aprender lo que Dios tiene para este día. Un día de bendición, un día en lo cual podemos recibir una palabra de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Porque pues Dios tiene palabras todos los días, tiene palabras de acuerdo a la necesidad de cada uno. Así que mi hermano, mi hermana que me escucha, agradezco por su atención, agradezco por enviar estos videos a otros amigos, a otros hermanos o familiares. Hemos estado estudiando por largo tiempo ya, porque en verdad, si la agarráramos por días, ya serían 158 días, ¿verdad? Pero bueno, como se van brincando y otras obras y otros trabajos y todo eso, bueno, pues hoy vamos a entrar con el Salmo 119, 158. 119, 158, con el versículo dice: veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tu palabra. Escuche bien el tema: el celo de que la obra se haga de acuerdo al plan de Dios. ¿Escucho? El celo de que la obra se haga de acuerdo al plan de Dios. Cristo, cuando entró en el templo y vio cómo en el templo, ¿verdad? Y de acuerdo al culto, ¿verdad? Los sacerdotes permitían la vendimia de los animales para el sacrificio. Jesús tomó un chicote y empezó a echar a los animales fuera y a los cambistas volcarles las mesas y las, ¿verdad? Y les decía a ellos: la casa de mi Padre es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los sacerdotes, intrigados por el atrevimiento de Jesús, que para ellos era solamente un impostor, un violador de la ley, un mentiroso, vienen reclamando lo que con qué autoridad él se ponía a hacer lo que estaba haciendo: volcar las mesas, abrir las puertas a las jaulas y soltar los pájaros, abrir los corrales y sacar los animales, todo eso, ¿verdad? Los hombres dijeron: dinos con qué autoridad haces estas cosas. Jesús le dijo: si ustedes responden la pregunta que les voy a hacer, les voy a responder por qué hago estas cosas. Aunque él ya les había dicho la razón, pero el malentendedor simplemente no entiende. Así que Jesús, habiendo contestado la razón, el por qué había hecho lo que había hecho, les dice a los sacerdotes: les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan la pregunta, entonces yo les voy a decir la razón por lo que hago estas cosas. Y les hace la pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Obviamente ellos dijeron: pues no vamos a poder responder, porque si le decimos que era de Dios, entonces él nos va a decir: ¿y por qué no lo hicieron? Y si dicen que era de los hombres, el pueblo tiene a Juan como profeta, entonces también ¿por qué no lo obedecieron? Entonces ellos dijeron: no sabemos. Bueno, ni yo tampoco les voy a decir por qué lo hago, aunque él ya les había dicho: la casa de mi Padre es casa de oración, mas ustedes han hecho cueva de ladrones. Así que, viendo el tema, el celo
de que la obra se haga conforme al plan de Dios. El salmista decía: veía a los prevaricadores y me disgustaba. ¿Qué es un prevaricador? Una persona que, habiendo conocido la verdad, simplemente le da la espalda a dicha verdad y empieza a caminar en un camino equivocado, asegurando que está en la verdad. Ese es un prevaricador, una persona que simplemente hace lo malo a sabiendas de que está malo, pero se defiende como si fuera bueno lo que está haciendo. Toda persona que vive de acuerdo al plan de Dios y se ajusta a ese plan, ¿verdad? Es correcto que se disguste cuando las cosas no se hacen bien por las personas que pretenden decir conocer a Dios, pero no están haciendo lo correcto. Pretenden conocer, pretenden amar, pretenden, digamos, ser parte de un grupo cristiano, pero realmente no están viviendo como cristianos. Solamente tienen nada más el capote de cristianos, pero no tienen nada en sus acciones de que sean cristianos. Por ello, ¿verdad? Obviamente el hombre que es correcto, es obvio que sienta celo, que sienta un poco de disgusto, porque siendo la gente que dice ser, no lo es. Y se aferra a decir, es que soy esto, cuando su vida no coincide exactamente con lo que pretende creer. Pero vive de acuerdo a las reglas, ¿verdad?, del mundo y pretendiendo ser cristiano. Escuche, vive según las reglas del mundo, pero pretende ser cristiano. Hay gente que así cree que ser cristiano es solamente porque cree en Cristo y porque va a la iglesia, aunque su vida no está en acuerdo con lo que realmente profesa. De estos hay miles de cristianos en este globo terráqueo en que vivimos, que dicen creer y ser una cosa y ni son esa cosa, ni tampoco creen esa cosa. ¿Por qué? Porque si creyesen, inmediatamente vivirían de acuerdo a lo que creen, a lo que piensan o a lo que están profesando. Para el salmista, fíjese bien, para el salmista esto era muy importante, ¿verdad? Que el hombre que decía ser cristiano lo fuera. Por eso, aunque las personas que dicen ser creyentes, cuando no viven de acuerdo a la enseñanza por Dios, catalogan fanáticos a los que en realidad son. Esto es lo que ha pasado a través de los tiempos, ¿verdad? Las personas que no viven el verdadero cristianismo y se enfrentan con los que realmente viven el cristianismo verdadero, se oponen. Nos catalogan como fanáticos, como ignorantes, como personas que no conocemos, y así nos catalogan. Santurrones, una serie de cosas que se aplican. Por ello es muy importante, como decía, aunque las personas que dicen ser creyentes, cuando no viven de acuerdo a la enseñanza por Dios, catalogan fanáticos a los que se refuerzan por hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en sus propósitos. Así que es muy importante que entiendan. Hay gente que es muy celosa de las cosas, pero se pasa de celosa, porque se convierte en un fariseo, en un criticón, en un regañón y no en una persona amable, respetuosa, en una persona que realmente entienda la problemática de las personas con las cuales se relaciona. Eso sí es un fanatismo ciego.
Esto sí es una ignorancia clara de que no se conoce el verdadero amor de Dios, no se ha experimentado realmente la palabra. En esto van a conocer las gentes cuando se amen los unos a los otros. El verdadero amor no implica apapachar el pecado. El verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor comprende la situación de las personas. El verdadero amor es algo que intercede, que interviene, que suplica a Dios los cambios de las personas. Porque toma el problema de los demás como si fuera propio. En lugar de condenar o juzgar o apuntar, siempre hace las cosas correctamente de acuerdo a lo que es el plan eterno de nuestro Dios. La segunda parte de este texto dice, porque no guardaban tu palabra. Esa es la razón. Hay quienes, como dije antes, conocen, pero no guardan. Saben, pero no obedecen. Entienden, pero no accionan. Por ello, es interesante que usted analice la segunda parte de este texto. Porque no guardaban tu palabra. Es triste y desesperante ver gente que dice caminar, ¿verdad? Que dice conocer o caminar con Dios y que anda en los caminos de Dios, pero vive de acuerdo a las reglas del mundo. Es triste, ¿verdad? Pretendiendo ser cristianos o pretendiendo que conocen a Cristo cuando realmente no lo conocen por la forma en que están viviendo. No viven de acuerdo a la enseñanza correcta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para el salmista, esta gente eran reconocidos como personas no correctas y que perturbaban el camino, porque hacen daño a gente que verdaderamente quiere caminar en la verdad de Dios, quiere hacer lo correcto de Dios, pero porque están viendo esos ejemplos, muchas veces retroceden y a veces paran su caminar porque piensan, pues yo no quiero ser como él, yo no quiero hacer las cosas como él, y si así es el camino, pues mejor me retiro o mejor retrocedo. Muchas veces este es el impacto que se hace. Por eso es muy importante que nosotros seamos personas correctas de acuerdo al propósito y al plan de nuestro Señor. Que no digamos una cosa y vivamos otra. Que no pretendamos ser cristianos y no lo somos ya en la vía de la práctica. La palabra es muy clara cuando dice que el que ame a Dios, ame también a su hermano. La palabra nos enseña, dice, si una persona ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Estas personas prevaricadores pretenden conocer, pretenden saber, pretenden entender, pero no se ajustan, no actúan, no caminan de acuerdo a lo que dicen conocer. Creo que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba ministrando, refiriéndose a lo que enseñaban los fariseos, lo que enseñaban los sacerdotes, ya sea en las sinagogas o en el templo. Y él les decía estas palabras: hagan lo que ellos les dicen que hagan, porque lo que ellos enseñan está bien, es correcto. Pero el Señor le dijo, pero no hagan de acuerdo a como ellos lo están haciendo. ¿Qué quería decir esto? Que estos hombres hablaban del amor, pero no vivían en la práctica del amor. Hablaban de la paz y vivían en guerras. Hablaban de santidad y vivían en corrupción como todas las personas. Y esto prácticamente eran conocidos como prevaricadores.
Concluyo con estas palabras, mi hermano, mi amigo. Mis hermanos, lo correcto de los caminos es que los creyentes se aparten de acuerdo al establecido por Dios. De lo contrario, son personas falsas, falsa su fe y falsos son sus caminos. No se comporte usted como la persona que dice, pero no es. Que dice creer, pero no se ajusta al creer. No imita ese tipo de personas. Concrétese usted a hacer lo correcto delante de Dios. Concrétese usted a obedecer la palabra de acuerdo a como el Señor la enseñó. Y yo le aseguro que usted va a ser una persona totalmente diferente. Una persona que va a ser aceptada, una persona que va a ser reconocida, una persona que va a ser, digamos, digna representante de Dios y digna, ¿verdad?, de poder imitar su fe, imitar sus caminos, imitar, ¿verdad?, todo lo que corresponde a lo que dice que es. Eso es lo que va a pasar, va a impactar a que la gente haga lo que usted está haciendo. Mi hermano, mi amigo, ajústese al plan de Dios. Si usted no ha reconocido a Cristo, acéptelo. Viva la vida que Cristo le está indicando que viva y no viva de acuerdo a como la gente que dice que se haga lo bueno y estas personas viven no de acuerdo a lo bueno. Le invito a que nos siga escuchando y que usted siga siendo edificado en la santa palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Regreso en unos momentos para continuar con la oración que hoy vamos a hacer por el país de Santa Lucía. Dios le bendiga y le guarde y en unos momentos regreso.